Bienvenidos a hablandoenbinario.com. Esta es la lección 1 del curso de programación en C++. En esta lección vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto y la estructura básica de un programa simple. Para empezar, vamos a ir a Archivo, Nuevo, Proyecto. Aquí se nos muestran los distintos proyectos que podemos crear. Para esta lección vamos a crear un empty project o un proyecto vacío. Aquí podemos escoger el lenguaje que vamos a utilizar. En este curso se va a utilizar C++ y el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. Aquí vamos a escoger dónde vamos a guardar nuestro proyecto. Aquí podemos ver que nuestro proyecto ya está creado. Si lo abrimos, veremos un archivo fuente. ¿Y qué es un archivo fuente? El archivo fuente es lo que contiene el código que nosotros escribiremos y nos sirve más adelante para la compilación, pero lo que es una compilación lo explicaré después. En esta lección crearemos un programa muy simple llamado Hola Mundo. Para comenzar un programa debemos declarar las librerías, y para entender fácilmente lo que es una librería, podemos verlo como una caja que contiene las herramientas necesarias para realizar cierto trabajo, pero en este caso contiene las funciones y los comandos que utilizaremos para crear un programa. Para declarar una librería, lo primero que debemos hacer es escribir el signo de gato, seguido de la palabra include. En esta parte lo que estamos haciendo es decirle al programa que vamos a incluir una librería. Seguido de esto, tenemos que escribir los signos de menor y mayor que, y en medio de ellos escribir la librería que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la librería iostream. Ahora vamos a crear el cuerpo del programa. El cuerpo del programa es una función de tipo entera donde escribiremos las instrucciones que queremos que nuestro programa lleve a cabo. Para crear el cuerpo del programa debemos definir el tipo de función. En este caso es una función de tipo entero y se declara con la palabra int. Ahora tendremos que definir el nombre de nuestra función y como es la función principal, se le da el nombre de main, ya que es la función que toma el control de nuestro programa. Seguido de la palabra main, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves escribiremos las instrucciones de nuestro programa. Lo que haremos ahora será decirle a la computadora que imprima en pantalla la frase Hola Mundo. ¿Cómo haremos eso? Tenemos que escribir lo siguiente. Esto no es tan importante saber lo que significa, ya que lo veremos en la lección 2 cuando veamos variables. Después de eso escribimos la palabra cout, seguido de dos símbolos de menor que. Esto lo que quiere decir es que vamos a imprimir en pantalla algún texto. Y para imprimir un texto tenemos que ponerlo entre comillas, ya que las comillas se utilizan para que C++ distinga entre código y texto. Dentro de las comillas escribimos la frase Hola Mundo. Después de las comillas tenemos que poner punto y coma. El punto y coma se debe poner al final de cada instrucción. Las instrucciones son cuando le decimos a un programa qué tiene que hacer. Ahora escribimos return 0. ¿Por qué return 0? Porque como ya habíamos dicho, nuestro cuerpo de programa es una función de tipo entero. Y toda función de tipo entero debe devolver un valor. Tal vez esto ahorita no se entienda muy bien, pero conforme vayamos avanzando en las lecciones que veamos funciones, se podrá entender mejor. Bueno, nuestro programa ya está listo para compilar, pero antes de compilar tenemos que guardarlo. Le damos aquí en guardar y le ponemos un nombre. Una vez guardado, podemos compilarlo, pero vamos a ver qué es compilar primero. Compilar es traducir todo el código que hemos escrito a código máquina para que nuestra computadora pueda entenderlo. ¿Y cómo hacemos eso? Yéndonos a estos botones. Este botón sirve para compilar, para traducir todo nuestro código a código máquina. Y para ejecutarlo, una vez ya compilado, podemos ejecutarlo con este botón. Vamos a compilarlo. Esperamos a que cargue la barra. Y una vez que ya haya cargado, podemos ejecutarlo. Y podemos ver que se nos despliega una ventana con la frase Hola Mundo.
Ahora lo cerramos y si queremos imprimir en pantalla otro texto, lo hacemos de la misma manera. Seguido de un punto y coma. Ahora, tenemos que volverlo a compilar para que nos imprima el nuevo texto. Ahora, en vez de compilarlo con este botón y ejecutarlo con este, vamos a hacer los dos con este botón. Podemos ver que se nos despliegan los dos textos, pero si queremos que estén separados por un espacio o un enter, tenemos que escribir lo siguiente. Aquí escribimos slash invertido seguido por una n. Esto C++ lo toma como un espacio o un enter. Ahora compilemos y podemos ver que ya están separados. Esto sería todo por la lección 1 del curso de programación en C++. De hablandoenbinario.com. Nos vemos en la siguiente lección.